Bienvenidos nuevamente a su canal de Pokerrick y estamos en otro episodio de Pokerrick, el podcast, donde desenmascaramos el talento mexicano, tanto en cómics, en lucha libre, en videojuegos y más. En esta ocasión, nuestro invitado, llamado Portaveritas, es Jesús Antonio Hernández, un arquitecto, un ilustrador de cómics, y vamos a conocer un poco de su historia. ¿Cómo estás, Portaveritas? Bienvenido, ¿cómo te va? Muy bien, te agradezco mucho la invitación. Y mira, ¿quién iba a decir que vamos a estar platicando ya desde bastante tiempo que lo planeamos, no? Sí, pero ya estamos aquí. Oye, pues vamos a comenzar profundizando y conociéndote un poco más. Jesús Antonio Hernández, para los que no te conocen, ¿quién es Portaverita? Bueno, soy ahora sí como una persona normal, dibujante, que por azares de destino estudió arquitectura y acabó dando clases de inglés para poder tener tiempo para dibujar, que era básicamente la circunstancia. Fueron casi 30 años dando clases de inglés y acabé también dando clases de ilustración en la Ciudad de México con un buen amigo en su momento. Y ahí conocí, pues, al maestro Pegaso y varias cosas, y una cosa se juntó con otra, y la verdad es que no me arrepiento, tal vez esa cuestión de no dedicarme a arquitectura como tal, pero sí tener todas las bases como que ahorita lo que está saliendo y pues, ahora sí las cosas de lucha libre, las cosas de cómic que he estado haciendo. ¿Qué más? Soy de Querétaro, ahí tienen su casa. Pues, lo bonito es de que vengo de una familia típica, papá, mamá, 2 hermanos, 3 en total. Y, pues, creo que la base como bonita de todo este entorno es de que, por lo menos mi papá o mi mamá no me pusieron lastres, o sea, por lo menos me daban la libertad de no entender, pero saber que estaban ahí. Entonces, pues, eso significó que, pues, tomar ciertas decisiones, dedicarme a, pues, ahora sí, a dibujar. Entonces, si te fijas, esa vez es un poquito difícil, esa circunstancia de que la gente, por lo menos ahorita, si te fijas, es una cosa bien chistosa. Me he dado cuenta que, como creo que también te ha pasado a ti, como que nos volvimos de moda. Me refiero a esta cuestión. Un más chavito, a la edad que hayas tenido, por lo menos de mi generación, sea como que ahí está el tipo raro que se dedica a dibujar, monitos, pero más allá de eso no le entendían, no le hallaban la puerta. Entonces, saber que mi papá o mi mamá por lo menos no daban este conflicto de: "¿Por qué eres esto? ¿Qué hice yo para merecer un hijo así?". Y no pasó. Entonces, la verdad es que sí ha sido, sí, con un chorro de sacrificios, sí tengo que reconocerlo, pero a veces no me arrepiento. La verdad es que han habido cositas muy bonitas. Tal vez sí yo esperaba, y siempre lo digo cada vez, que las cosas se hubieran dado en su momento un poquito antes, o cuando era un poquito más joven. Pero si el camino resulta que, pues, me tocó de esta manera, pues, no hay tanta bronca. O sea, entonces lo que entro en vivir más como a tener un poquito más como de, tranquilidad conmigo mismo. Soy a veces muy duro en cómo yo me comporto conmigo mismo, cómo me presiono, pero de ahí en fuera, la verdad es que la intención es sobre unas cosas que me ha pasado últimamente, estoy disfrutando mucho dibujar. Sí, ya la sensación que tengo de estar, creativamente ando al tope. Entonces, por ahí hay algunas cositas que ahorita vamos a seguir platicando y, pues, ando feliz sobre todo. Me Perfecto. me caigo re bien. Y de eso se trata. Cuéntame, ¿en qué momento decidiste enfocarte en la lucha libre? ¿Fue algo que siempre quisiste desde pequeño o fue algo que se fue dando justo en eso que nos platicas del camino y cómo fueron dándose las experiencias? Creo que nos tocó, bueno, por lo menos a mí también por cosa generacional. Creo que el contacto que teníamos era con las películas, con los canales de televisión que salían, con las matinés. Pero la verdad es que yo no tenía este rango de: "Ay, voy a ponerme mi máscara para luchar y buscar una mascarita, ir a la arena". Nunca me pasó. Yo llegué demasiado tarde a la lucha libre, llegué a mis 32, 33 años, a la lucha. Por azares del destino, un buen amigo en Estados Unidos quería hacer un cómic de lucha libre, y mi bronca es que soy, pues, como arquitecto, pues, ya te imaginas, bastante ñoño. Entonces, una cosa se confabuló para que en mi investigación es empezar a ir a las arenas. Entonces, empecé a ir al Auditorio Arteaga, y después del Auditorio Arteaga acabé en la Arena Querétaro, y de ahí todo como que se empezó como a unir, me hicieron una invitación a unos buenos amigos en su momento, los puedo mencionar con mucho gusto. Es José Miguel Alba Maquina, Eduardo Ferrer, los que Ernesto Campo, que en su momento estaban con lo de Superlucha Gráfico. Entonces empecé a hacer spin-offs y postercitos, y luego empezamos a hacer como los anuales de la revista.
Se juntó en ese momento también René Córdoba, por ahí otros peores dibujantes. Y una cosa se vio otra, ya cuando menos estábamos esperando, estábamos yendo a la TNTs, las moles, a un chorro de convenciones, y empiezas como que a hacer esta famita prestigio. Al mismo tiempo se cruzaron los cables, que te contaba de cuando se vio lo de la Superluchas, y por alguna razón la misma arena estuve trabajando haciendo diseño junto con el buen Betito López, carteles por varios años, tanto para las dominicales como para los, estelares. Obviamente con sus rachitas. Y pues al final, quien me dio la oportunidad de entrar a la arena fue don Carlos Maínez. Y Montes, siempre se me olvida el nombre, pero bueno, entonces la verdad es que pues tengo que ser agradecido con ellos. Es como que el conejito con el que me metí a la lucha. Y la ironía es que lo bonito que ha pasado es de que conforme he estado o como han pasado los años, creo que sí he hecho como que un bonito registro visual de luchadores que me gustan mucho, pero aparte esta cuestión de sentir que ya mucha gente ubica mi trabajo de lucha, que no es que no fue nada más como el echarle el favor, porque aparte en su momento era así, era como tal vez echarle el favor al buen amigo que le gustaba la lucha libre y de alguna manera también tú estabas involucrado. Y paso a pasito, también tengo un buen grupito de amigos de lucha libre y conforme va pasando el tiempo conozco gente como tú. Entonces, pues mira, se van armando las amistades, se van haciendo los proyectos y en la ironía que tal vez podría ser algo padre. Estoy trabajando mucho trabajo de cómic, mucho de ilustración de otro índole, pero a veces las circunstancias que como por lo regular todo está bajo contrato firmado y tienen un chorro de cláusulas, pues la verdad es que mucho del trabajo ese no lo puedo presumir. Pues qué otro trabajo puedo presumir que no me caiga o no tenga problemas, pues lucha. Entonces por alguna razón se generó este circuito de que pues mientras hoy sigo trabajando cositas de cómic, salió la libertad de saber que pues ok, no puedo presentar lo que estoy haciendo ahorita, pero por ahí hay unos proyectos muy bonitos, pero luchas sí con gusto van saliendo. Entonces, pues vamos paso a pasito. Am, en su momento pensé que estaba como muy solo. Me refiero a que como nada más eran como 3, 4 personitas que nos dedicábamos a hacer cositas de esto. Y a la hora de la hora reventó. Ahorita te has fijado que hay un chorro de gente que es fotografía, arte, y diseñadores. Ahora sí, a toda la gente le gusta la lucha libre. Sigo insistiendo, mi bronca ratito con la lucha libre es que, como por decir, a mí me encanta. Ayuda a palabra que puedo decir, pero no puedo decir. Pero me súper encanta la lucha libre. Creo sentir que tal vez si no la entiendo, sí la reconozco muy bien en todas sus áreas. Pero a veces es un poquito, bueno, mi percepción, saber que hay mucha gente que hace trabajo de lucha libre, pero lo hace porque sabe que es bueno, que es negocio. Pero es cuando dices, mm, me gustaría que, bueno, obviamente no estoy diciendo que están haciendo mal, pero sí no sé si cómo decirlo, se nota cuando las personas que están haciendo este trabajo de lucha lo están haciendo como para hacer esta cuestión de negocio o porque realmente la sienten. Entonces, yo con esto estoy muy tranquilo que tengo cositas raras, o sea, te la pongo así. Y me pasó con un luchador por ahí recientemente. Me dijo que quería que le hiciera una ilustración. Entonces le dije que pues tengo que verlo trabajar. Entonces le pedí videos y todo eso. Y creo que no, ya no le gustó que lo viera trabajar, pues ya no hubo un acercamiento más. Pues con la pena, la verdad es que sí trato de que si dibujo a alguien, este, la mayoría de las veces, por lo menos un 90%, o sea, porque realmente te he visto trabajar o porque me encanta. Entiendo ahí que esa parte que le pides al luchador, ejemplo, ¿no? Este que te pidió una colaboración o un trabajo, lo haces tú para también como ilustrador plasmar un poco, de lo que estás viendo, de lo que o tratar de transmitir la esencia de ese luchador al verlo, ¿no? Es lo que me dejas ver. Y también de alguna manera cuidarme las espaldas, porque la cuestión es, y lo hemos platicado en el de formas con algunos amigos de lucha, es a veces un poquito triste saber que hay muchos luchadores que parecen luchadores, pero que no tienen ahora sí, la educación de saber qué hacer en una lucha. Y hay mucha gente que es un luchador en toda la extensión de la palabra, pero pues el cuerpo no lo tiene. Entonces, siempre eso como este equilibrio, pues tú lo has visto. A final de cuentas,
todavía hace como unos 10 años no hubo como este boom que ahorita hay, porque antes el boom lo tenemos así como identificado del boom que en teoría habíamos pensado era el de Místico. Y mucho tiempo estuvimos enclavados de que fue el único boom, y te acuerdas cuando Místico se presentó, pero nadie se acuerda de todo lo que venía como entre ahí, junto, me refiero. Estaba Doctor Banner al mismo tiempo que llegó Místico y todo ese momento en que empezaron a hacer esta Consejo y Triple A, que pues son a final de cuentas son las únicas promotoras que siguen reinando, unas en el negocio y otras en la estabilidad. Entonces es esta cuestión como pues aprender como que cada quien tiene su idioma, cada quien tiene su forma de trabajo. Entonces sí, para mí sí ha sido como muy importante tratar de que lo que sale de mí o lo que hago es por un gusto enorme, o porque realmente sí hay esta cuestión de admirar al personaje o admirar a la persona, porque a mí también me pasa ver a veces al luchador sin la máscara, le cambian la magia. Entonces procuro tratar de no saber quiénes son bajo la máscara para tener cierta sónica como para de distancia, pero no una distancia mala, sino lo que necesita a veces como tú lo has visto pero con el tiempo. Esta cuestión cuando empieza una persona como de, oh, yo conozco a Chuchito. Y nada, ¿cuál es el que ponen siempre? Para hay un nombre en especial que siempre lo menciona. Entonces, dices, la verdad es que, pues, tal vez hay veces que sí puede ser como estas amistades con ciertos luchadores, pero no tiene que ser la de a fuerzas. O sea, mucha gente está con esta campanita de que porque te reconocen en la arena o porque hay una cosa ahí rara entre público, luchadores, te vuelves como el amigo. A veces sí, a veces no. Pero a veces la gente no tiene esta rayita como de entenderlo correctamente. O por ejemplo, a mí me pasa, voy a las luchas y yo no soy de los que gritan, o sea, no soy de decirlo serio, soy de disfrutarla. Obviamente soy de los clásicos que para malas pone su cara cuando veo que no están chambeando, cuando no están trabajando. Ya cuando luego va a guachear dices: "Ay, okey, está bien, vamos a disfrutarla". Entonces, ¿cómo que te ubicas? No, y está bien, por ejemplo, con todas esas vivencias que me platicas, entiendo que has estado, pues, aparte trabajando con figuras icónicas de la lucha libre mexicana. Para esto, ¿hay algún luchador o máscara que a ti te haya marcado especialmente en lo que llevas de tu carrera? Wagner. Wagner, me tocó como fenómeno, y la verdad es que ahí tengo que también ser como agradecido. No creo que me considere como amigo, creo que me ubica, pero siempre ha tratado de maravilla a mi familia. Entonces, a mis sobrinos, a mi cuñada, siempre que vamos a algún evento, ahora sí, literalmente, podemos estar en cualquier lado, pero si está mi cuñada y están mis sobrinos, los tratan de maravilla. Entonces, son cositas como bonitas que uno aprecia con esa cadencia. En cuestión de trabajo, híjole, es lo que estaba platicando recientemente con algunas personas. Me faltó ver el trabajo de Caifán. Sé que ahorita volvió a Monterrey y que está como que volviendo, pero no tuve la oportunidad. Es el único que me quedo con la sensación de chin, tenía que haberlo ido a ver o tenía que haberlo visto. Y de ahí en fuera, pues las camadas, Negro Navarro, Black Terry, no me tocó, como te decía, yo llegué muy tarde, entonces esta cuestión de adoración de Mil Máscaras para abajo, o de Octagón, o los Atlantis, los ubico, pero no tengo esta euforia como de es más como que trabajé, me acuerdo mucho, 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 mucho de, no sé si ubicas es que no era ruso, uno que pretendían que era ruso, que se llamaba Alex Hodlo, consejo. Es el tipo más fregón que he visto, trabajar, y te la pongo así, estaba en el cuadrilátero, era tercera, literalmente, muchos luchadores le tienen miedo a la Arena Querétaro, porque el espacio es muy chiquito para lanzarse. Este tipo corre desde tercera, salta, vuela y cae. Carajón, o sea, hay gente que le gusta, que lo disfruta, que no se está cuidando, bueno, que debería de cuidarse, pero me refiero a que sí está con esa cuestión de dar a la gente. Entonces, me ha tocado ver de todo, gente que lucha muy padre, gente que lucha ahora sí, pues también por edad con diferentes niveles. Hay gente que pues nada más es la percha, hay gente que pues sabe mucho, entonces con eso como que englobaría. Me gustan pues casi todos los luchadores, siempre y cuando trabajen muy bien y va poniendo un requisito.
Ay, no me acuerdo, hay uno que se llamaba Turbo 2000 o Turbo 3000 hace años, como 15 años, algo así. Dios, por lo menos en su momento, el día que lo vi y fue una, lucha independiente, carajo, era más, hizo más cosas que lo que Mítico hacía en su momento cuando estaba en tope. Entonces, y nadie lo ubica, no creo que lo ubique mucha gente. Entonces, y DTU me tocó también el momento de DTU. Entonces, lo padre es que sí he estado viendo cómo estas nuevas generaciones están subiendo. Por ejemplo, ahorita lo que le está pasando a lo que habito. Hay como 2 escuelas ahí queretanas. Una que se estaba la arena, ahorita Ángel Rebelde está haciendo cosas bonitas, que se está presentando en Guadalajara, también Halcón Negro, y la generación de luchadores de cepa, los Dragones de Oriente, Atómico Junior, toda esa camadita bonita que ahorita está empezando a hacer que están en el torneo de consejo. Qué bueno que les está yendo bien. Por fin empezaron a tener recompensa de lo que han trabajado. Ahora ni hablemos, amigo, ahora que también ya está entrando este tema de la lucha libre dentro de los, eventos gaming, ¿no? Ya desde 1 o 2 años hacia atrás, ya nos encontramos. Platiquemos un poco, ahora háblanos de la presencia que tendrás en la mole en este año 2025. ¿Qué significa primero para ti formar parte de un evento tan importante que es para la cultura geek y ahora también para la cultura o lucha libre? Y, siempre lo he platicado con los organizadores. Estoy muy agradecidos con ellos, porque la verdad es que me han dado una voz y un escaparate que a veces es, difícil de encontrar. Cuando comenzamos los streams de lucha libre hace como 2 años y medio que empezamos con Dragón, no pensamos que la vuelta, o la subida iba a ser, tan bonita. Entonces, la verdad es que estoy muy agradecido con ellos. De hecho, han confiado. Te platico más o menos el proceso. Esta, por alguna circunstancia, atípica, no me tocó hacer Prince. De hecho, por ahí tengo, literalmente el armado de lo que íbamos a hacer esa vez. Pero, como lo plantearon, pues, en la siguiente, en Animole, esperemos que se utilice esa información. Pero, de ahí se empezó como que a hacer la bolita también de ciertas cositas que no pensamos que se iban a generar. Em, te platico rápido, estamos ahorita desde hace como un año y medio, el buen Luis Perro, que tiene un podcast que se llama Desde la Tercera, y el buen Eric Jam, como empatito de generar proyectos. Me invitaron a algunos proyectos y ahí empezamos como que a empezar a ver qué se podía hacer. Y la mole nos abrió las puertas desde la comisión pasada. Nos dio la oportunidad de hacer talleres de lucha libre y talleres pláticas. Y la verdad es que tengo que reconocerlo, tan ahorita o siempre tratamos o se trata con, ahora sí, literalmente con los buenos amigos de lucha, como dice Luis La Pandilla, que vayan los máximos representantes del momento y de la circunstancia. Entonces, por ejemplo, en este momento ahorita ya tengo algunos nombres, ya están ya puestos y ya estamos viendo cuáles son los potenciales amigos a los cuales vamos a intentar invitar para el próximo, para la Animole. Si todo va bien, por lo menos lo que las 2 o 3 personas que estoy buscando, sí también representan mucho para lo que es la lucha libre. Entonces, la verdad es que me sigo divirtiendo, siempre me tratan con una bondad y con un cariño. Entonces, espero y como siempre platico, espero que siga esta concatenación de eventos con ellos y la verdad es que lo disfruto mucho. Pero de este evento entiendo que, uno de los talleres que estás dando es que permites que los asistentes creen sus propios diseños de máscaras. ¿Cómo ha sido tu experiencia, primero, al tener todo este público, pues, concentrado, generando su diseño de la máscara, y ver la parte creativa de cada uno de ellos? Eh, esta vez no me toca dar talleres, pero estamos en la organización de los talleres. Pero, la vez pasada en la que nos conocimos, ya era la segunda o tercera vez que repetía el curso. En algún momento, el buen Jorge Tobalín asistió a este curso, y como le gustó, dijo: "Pues vamos a hacer la réplica en la mole", que fue también parte del trabajo pasado. Te platicaba que se me hace muy padre esta circunstancia de nosotros como mexicanos hemos utilizado un deporte que la verdad es que no es tan antiguo, o sea, no es algo, porque aparte yo no te puedo llegar con esa, creo que lo platicamos también en ese día que nos conocimos.
yo no puedo llegar con esta circunstancia de decirte, es que la cuestión de las máscaras viene de este proceso que se hizo desde los aztecas, donde los guerreros utilizaban sus... No tiene que ver una cosa con otra. Simbólicamente, y qué bueno que hayan utilizado esta información que ha pasado en el pasado, o que se ha dado en el pasado, de ahora la retomemos en nuestros nueva, culturalmente, lo hagamos, hayamos hecho esta como sintetización. Está muy bonita y esa es la parte donde yo no me hago bolas. Es muy sencillo, creo que lo platicamos. A mí se me hace muy padre o muy interesante con la calle, con el taller, es de que se den cuenta que lo más importante es que el luchador se vea desde cualquier nivel. Entonces, si lo puedes ubicar desde la última fila, si lo puedes ubicar desde primera fila, la máscara está bien hecha. Entonces, como esas circunstancias, entonces lo único que vimos en su momento fue como ver todos los estilos de opciones de máscaras y yo sigo sintiendo que el conocimiento de cerveza son recetas de cocina. Lo único que hace es agarrar las recetas de cocina que han existido o que se han hecho como híbridos o las nuevas opciones, vienen más a ver como con la licuadorcita y debe de salir algo. Entonces, por eso a ver, me sorprende mucho y bueno, también entiendo, hablo yo desde mi parte reflexiva. Hay ratos en que yo no entiendo cuando a la gente le dan bloqueos de creatividad, pero no por algo malo, sino porque a mí me enseñaron que este recurso de que cuando te da el bloqueo, lo único que tienes que hacer es investigación. Me pasó con la lucha, nunca pensé que iba a llegar con la lucha y con la investigación de que buscar cómo se hace, porque la cuestión es que no quería reflejar algo que realmente no fuera cuántos cómics o cuántos películas o cuántas cosas parece que son de lucha libre, pero no son de lucha libre nada más porque están enmascarados. No se me hace justo como este reflejo, no se me hace como dignificar la lucha, que también es muy importante. Creo que lo que sí he tratado es de dignificarla, o que se vea a lo que nosotros hemos vivido desde una gallera hasta primera fila. Entonces, cuando no estás esta cuestión de los bloqueos, pues es más sencillo como de, ok, no, relájate. Checa qué tema quieres atacar, checa todas las opciones, ve a listas, ve todas las cosas que están ahí, agarra tu licuadorcita y sale. La cuestión es que, y entiendo, a veces el bloqueo, lo que llaman bloqueo, es nada más un miedo, y miedo a empezar. Entonces, ya cuando la gente se quita miedo, entiende que es un proceso, la creatividad es un proceso. No es esta cuestión como, y sí pasa, la cuestión es que lo padre de esta la creatividad es que después de que haces ya este proceso, sí puedes estar en la cama a las 3 de la mañana y, ah, te llegó la solución, pero porque nada más es un musculito que tienes, que estás, de alguna manera practicando. Pero si no te atreves y si no das este paso, si no mueves, es muy difícil que vengan los resultados. Y a la gente no le gusta equivocarse. También ese es el proceso. Y la neta es que no te equivocas, o sea, aprendes en la batalla, que te funciona o no, porque también va en la otra. Una de las cosas que platico siempre con nuestro Pegaso, cuando estamos dando clases de ilustración, es de que la gente se saca mucho de uno porque si hay un proceso, si hay academia, si hay rituales que se respetan, pero ya en la mecánica de necesidad, en los tallereos, es resolverlo como se pueda. Entonces, a veces puedes tener una solución que tú, ahí me pasaba, lo que siempre comento, le digo a nuestro pedazo que yo tardé como 5 años en el ver cómo yo resolver una cosa, una pintada. Entonces ahí estaba yo como 5 horas tratando de resolucionar algo y me dice el maestro, coño, ¿qué estás haciendo? Pero es una tontería. Y le digo, ok, no quise. En 5 minutos resolvió lo que a mí me cuesta 5 horas. Me dice, nada más haz esto. Dices, entonces nada más la cuestión es más bien como esta cuestión de acercar a la gente. Y por alguna razón tu entorno es el arte y pues júntate con gente de arte. Si hasta te gusta beber, pues júntate con la gente que bebe, no te juntes con los aspeños. Entonces como esa mecánica es, pues ahora se rodearte de la gente con la que en teoría te gustaría trabajar. Pero sí tener este contacto, y a veces lo digo, perdón, porque a veces parece como si estoy haciendo el preaching. Lo que sí me interesa mucho, lo he vivido mucho con el maestro y con mi papá, es esta interacción con la gente, pero que sea natural. Para malas a veces se ve cuando la gente pues llega a ti, pero pues sabes las intenciones. Entonces, más bien esta cuestión de que si te acercas con esta forma genuina de tratar de aprender o tratar de echarle ganas,
va a ser un placer que se puedan hacer mejor las cosas. No es lo mismo llegar desde voy a ver qué saco de provecho a esta cuestión de voy a ver qué quiero aprender. Y como ilustrador, bueno, algo que voy definiendo con tus palabras es, la ilustración se vuelve una responsabilidad y contribuye a mantener viva la esencia y, en algunas ocasiones, el legado de esos luchadores, a los que les estás dando vida, ¿no? En este cómic o en alguna ilustración de ellos. Creo que también lo que hacen los ilustradores como tal, es que iba a decir lo que hacemos, pero al final de cuentas es que siempre la batalla. Velo de los grandes ilustradores mexicanos que tal vez tendrán también que hacer conciencia en público para que lo recuerden los nombres. Y ejemplo ahorita, de los que ahorita están todavía en este mundo es el maestro Rodolfo Pérez Pegaso, el maestro Rafael Gallur, el maestro Rafael Aviña, Pender, que ya no está con nosotros, Iván Santillán, tanto padre como hijo, eh, Mario Guevara, gente que se dedicó a hacer trabajo de lucha libre en sensacionales de lucha. Lo esencial o lo padre de la ilustración en su momento, tal vez no tenemos como una corresponsabilidad, una responsabilidad. Porque también lo aprendí últimamente. Te voy a ser como muy honesto en esta cosa. Antes de conocer a Luis Perro, sí te tengo que decir que sí era yo un poquito como lo que te platicaba con lo de los luchadores. Me refiero, si no me gustaba cómo trabaja, trataba ni siquiera de meterme. Y a veces me pasaba también con los ilustradores. Hay veces que la técnica habla por sí sola. Y antes yo era así como de, ok, se dibuja muy chido, y este dibujo no dibujo tan chido, o se trabaja increíble. Pero entendí ya no a juzgar. Desde que te decía que tuve este contacto con Disparo, entendí que cada quien está manifestando sus técnicas, sus personalidades, sus formas de ser, los gustos, todo. Entonces yo no soy quien como para decir que está bien o que está mal. Entonces ahora disfruto más a cualquier ilustrador, al consagrado y al niño de 5 años que está haciendo algo. Entonces, más bien es como esta cuestión de quitarme como ciertas aras también que traía. Pero sí, por lo menos de mi punto de vista, he visto que estos ilustradores importantes que te mencionaba, lo que hicieron fue hacer lo que iconográficamente le pasó a las religiones. Me refiero a los monumentos, las pinturas que aparecen en las iglesias, cualquier religión que tengas, son para hacer una iconografía, para hacer que ¿qué podrá ser? Héroes o santos, lo que sea, nosotros magnifiquemos a nuestra vista. Eso fue lo que hicieron los ilustradores de los años 60, 70, 80, en México. Potencializaron la iconografía que ahorita nosotros recordamos. O sea, yo creo que tenemos hasta esta cuestión de entender, por ejemplo, en mi caso, recordar muchas de las portadas que hizo el maestro Rodolfo Pérez con Tinieblas o con Terror, o reconocer todo el trabajo de lucha que hizo el maestro ah, Rafael Gallur con, ahora sí, literalmente ni siquiera con luchadores, con compañías. Y además Fabiña, los voladores o toda la estructura que también hizo. Entonces, mm, es como esas cuestiones. Creo que lo que hicieron o la función del ilustrador es potencializarlos, ponerles esteroides a los luchadores, a las imágenes, ayudarlos a que su representación gráfica o como lo recuerda la gente tenga como un escaparate bonito, que los recuerdes bien. Ahí tú le ves algo de importancia o algún cambio significativo entre el equilibrio en la tradición y ahora la innovación cuando ilustran máscaras o cuando ilustran esos momentos históricos de eventos de lucha libre o de cómics, ¿no? Ahí también depende un poquito generacional, como yo ya estoy un poquito ya viejito, entonces para mí sí lo clásico siempre fue como importante, pero por esa estructura viciada que traigo de estilos arquitectónicos, bla, 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 bla. Pero lo padre es que también entendí que, por ejemplo, creo que tengo la forma de cómo responderla. Hace mucho tiempo, y te decía, me sacaba mucho de onda entender que nosotros como dibujantes mexicanos no tenemos como un estilo gráfico identificable desde hace varios años. Me refiero, hace todavía en los años 70, 80, reconocías una escuela. Casi todos, no es que dibujaran igual, pero sí había una línea, se parecían.
Y ahora, y se parecían sobre todo porque, pues, a final de cuentas estaban emulando los dibujantes importantes, Alex Raymond, John Buscema, que son artistas de cómic importantes. Y a la hora de la hora resulta que de los 90 a los 2000 pues, ya no hay ninguna escuela. Entonces me refiero a que todo el mundo dibuja como puede o como sabe o por los propios gustos. Entonces a mí me molestaba saber que no teníamos ya como esa línea de que se parecieran nuestros dibujantes. No, un buen amigo, me dio a entender que, pues, lo padre de México es que son como tamales. Hay tamales de rojo, tamales de dulce, tamales de rajas, ¿no? Cada quien tiene su estilo a partir del todo el bombardeo que han tenido. Entonces, ahora lo padre es que hay una mayor diversidad de estilos y por intenciones, pues, cada quien encontrará ahora sí su camino. Lo padre es que ahorita sí está pasando esta cuestión de que es más sencillo que gente te encuentre. Antes era muy difícil, antes era nada más lo para encontrar a un dibujante que se dedicaba a hacer, cosas de lucha libre en una convención, la verdad es que ni siquiera los pelaban. Entonces, también por eso soy muy agradecido a todo lo que ha pasado con la mole, con este proceso, con el Lucha Ali, como lo han estado circulando, porque están dando escaparates. Nunca pensábamos que los Prince se iba a detonar que más gente empezara también a hacer cosas o parecidas. Entonces, la verdad es que me está gustando mucho este momento de diversidad. Mientras todo el mundo haga cosas que beneficien a lo que quieren representar, para mí está de maravilla. Y no estoy tampoco con esta cuestión de, debería de ser todo clásico. No, a veces hay portentos que en teoría uno no entiende cómo es que dibujan así o por qué dibujan así, pero tienen un estilo tan importante, tienen una personalidad tan fuerte ahí que pues no les puedes decir nada, no. Pero más bien es, la intención, Carlos, que sería lo importante es hacer creativos. Claro. Generación de chavitos o de señores, porque también eso ya antes yo pensaba que estábamos limitados a la edad, y tampoco es eso. Yo sé que también podemos hacer, esta cuestión de hacer una generación nueva de autores que cada quien tenga su estilo, como lo hacen los españoles. Él es el ejemplo máximo. Ahí hay un chorro de estilos, pero hay un chorro de esfuerzos. Entonces, ellos se han entendido el proceso de cómo manejar el cómic, que a nosotros todavía nos estamos en ese proceso o nos ha faltado. La evolución del arte, como lo estás platicando, de alguna forma, esto te hace pensar y ver que hay más reconocimiento para los ilustradores y para los diseñadores que trabajan en este ámbito. Híjole. eh, Perdón, es que no sé, más bien vamos como por partecitas. Que si hay más escaparate, sí, pero a veces, pero lo voy a poner también como el ejemplo, como también con la lucha. No necesariamente porque hayas ganado campeonatos, bla, 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 significa que puedes cobrar mucho. O a veces sin querer, hay gente que trabaja muy bonito, pero no tiene un escaparate fuerte. Entonces dices, ¿cómo es que cobra tan poco sabiendo lo que sabe? Entonces, más o menos también con el proceso también de ilustración. A veces, por ejemplo, también te agradezco mucho la entrevista porque tú me vas a dar una voz de una persona que nunca escuchó de mí, que ni siquiera sabe de mí. Pues de la joven como nos conocimos. Entonces, más bien aquí es varias funciones. Sí, hay más difusión, pero también una cosa que también como que tienen que entender del otro lado. em, para malas, como la circunstancia del medio en México es precario, siempre son buenos esfuerzos, siempre. Pero si queremos realmente formalizar nuestra progresión, tenemos que estar trabajando para otros lados. Entonces, eso nos limita. Entonces, ahí va. Si quisiéramos cobrar lo que cobramos aquí, no se puede porque también la gente no puede, o la gente, pues, a final de cuentas, invierte el dinero donde quiere invertirlo. Entonces, ya hay ciertos consagrados a los cuales no le vas a dudar, meterle dinero. O funciona un poquito diferente aquí la cuestión de la ilustración. Está muy, muy mal pagada, a veces son más esfuerzos que otra cosa. Entonces ahí más depende de cómo tú encuentres una formulita para que puedas sobrevivir. Por ejemplo, yo te puedo decir las cosas como muy claro, ahorita, gracias a Dios, no he estado sin trabajo desde hace como unos, Dios, 12 años. Entonces he estado como esta escala, pero aún así, teniendo un trabajo constante no significa que todo esté bien pagado o
que a veces no pasa alguna circunstancia en la cual ese cambio no te permita hacer gastos, y gastos me refiero a gastos de salud, que es lo que tratamos hace ratito, o cositas, de las normales. Entonces, yo lo que trato es compensarlo. Entonces, yo lo que hago es los proyectos que estoy trabajando para otros, ese recurso me ayuda para tener la creatividad. Entonces, mientras estoy trabajando el sueño de otros, también estoy trabajando el mío. La intención más bien sería decirle al ilustrador o la persona que está dentro, la persona que quiere hacer su propio proyecto, que encuentren su modo. El problema es que el país es muy raro. Como puede que tengas la completa atención porque llega una virilización de algo tuyo, o puede que te toque años, machetearlo. Lo que sí sé es de que el trabajo, si sigues pian pianito, en algún momento paga. Entonces, ahí no sé, hay ilustradores o pintores que están cobrando las perlas de la Virgen merecido, y hay gente que se merecería cosas, pero no lo están en esa altura. Entonces, ahí también depende de la corresponsabilidad también de uno mismo. A mí lo que sí ha pasado es que yo ya, por lo menos, yo ya me puedo dar ciertos lujos de que, bueno, siempre me lo he dado. La verdad es que si no creo en el proyecto, no me meto. Entonces, más bien es ahí lo que también les recomendaría a la gente. Creo que sería así como responsables. Más depende, no de todo el monto de conocimiento que sepas. Eso la verdad es que ni siquiera es importante. Es cómo te muevas ante la vida. Si no estás así, y pongo un ejemplo, por ahí tenemos un buen amigo, el Doriloco. De hecho, del grupito que nos conocemos, es el que más gana. Y los estudios que tiene, mucha gente dice: "¿Un coque?". Con la pena, él se mueve. Él está chambeando, pero también pasa así con la vida, es también verlo de esa manera con nosotros. Porque aparte nadie nos enseñó, pensábamos que la carrera es la que nos iba, en teoría, el papelito nos iba a ayudar, y el país no es de esos. O eres maquilador, o tienes que tener el contrato, o hay una cosa rara en el país. Pero pues vamos a ver qué viene a futuro. Entiendo que uno como artista, como diseñador, como ilustrador, tiene que llegar a ese punto donde se tiene que adaptar un poco al público. Siento decirlo que te tengas que adaptar a la economía del público en muchos de estos eventos. Es una terrible realidad. Yo considero que disminuimos el talento del trabajo porque ya me lo decían algunos ilustradores, ¿no? No es lo mismo que tú te quedes sentado haciendo un diseño en el que te tardes 8 horas y que así el cliente lo quiera cobrar como si fuera algo que, tomé una forma ya hecha, le puse diferente diseño, toma, aquí está, ¿no? Creo yo que como público que adquirimos este tipo de mercancía, debemos de valorar exactamente esa parte del trabajo al momento de decir: pues no es lo mismo pagarle a Portaveritas un trabajo de, voy a dar una cantidad, 100 pesos, a pagarle a alguien que vende stickers aquí, de que ya son de cosas que están hechas, en 5 pesos, ¿no? Por decirte algo. Y lo pongo ese ejemplo de costos, porque es una realidad que vemos en este tipo de eventos, ¿no? Sí, pero y uno empieza a hacer como sus formas de tratar de, ahora sí, pues, de tratar de sacar la economía, como tú dices. Em, yo, gracias a Dios, creo que con lo mismo, con esta cuestión así, ahí sí tengo que agradecerle mucho a René. En su momento, René Córdoba me dio como las, basesotas. Él es de los pocos amiguitos, los del ahora sí, literalmente, el compita, em, que es buen ser humano, y se nota. Entonces, tiene este trato tan bonito con la gente, y él mismo creó como sus amigos franceses, y la verdad es que está muy padre. Yo a veces también, tal vez por la personalidad, tal vez soy un poquito más cerradito, pero aprendí a este movimiento y a veces tienes que adaptarte, y te la pongo así, creo que es el segundo año en el que estoy pensando en parte de la venta, tener que producir mis propios stickers, obviamente, de lucha, pero porque sé que hay gente que, pues, imagínate, los precios de las entradas de las convenciones ya no están tan baratos. Entonces, aparece el mismo fenómeno de la lucha libre. Como dejan de ser precios populares, a veces es un poquito difícil saber que la gente te pueda accesar. Entonces, pues, ahora sí, con la pena hice ciertos paquetitos de poder vender los stickers, por ahí si quisieran comprarlos, pues, ya tal vez, que me compre una cosita de 30 pesos, de 25 pesos, se los aprecio y se los agradezco mucho porque sí lo necesitamos. Entonces, y vender, las ilustraciones o vender las comisiones. Obviamente, en mi caso, porque también me tocó con el aprendizaje del buen, René.
Hubo un momento en que nos desgastábamos mucho haciendo caricaturas para poder generar dinero. Entonces, literalmente me pasábamos toda la convención dibujando caras, gente. Entonces, la verdad es que hubo un momento en que ya era bien difícil porque ya ni siquiera disfrutábamos las convenciones. Entonces, por lo menos yo me di mi lado y creo que también a René le pasó. Yo ya llevo ya bastantes años que hasta, no sé, suena un poquito hasta grosero, trato de no dibujar en la convención. Trato de disfrutar a la gente. Si obviamente llega alguna persona y llegamos a un acuerdo, ok, pero aún así pongo caras porque sí a veces me desespera también por dos razones. A veces siento que cuando estoy haciendo la convención puedo hacerla mejor o puedo dedicarle el tiempo correcto. Y a veces como estás plática y plática, no tienes tiempo. Entonces, a mí me da un poquito de esta sensación de pensar que los estoy robando. Tú sabes, prefiero como ser muy cauto. Obviamente, si sale una comisión de maravilla, porque si pues, nos apoya, porque también ahí va la circunstancia. Una cosa es toda esta mecánica de la comisión como tal, pero atrás hay un chorro de cosas. Lo platicaba con un buen amigo, con un colorista. Ya tan solo el hecho del hospedaje, las comidas, los transportes para ir al evento. Y luego cuando te dicen que vayas de a gratis es bastante pesado. O luego cuando te toca invertir en la mesa, cuando te toca invertir en... Entonces ahí la cuestión, como siempre digo, no sean malos a la gente que va a las convenciones. Apoyen al que les gusta. No, ni siquiera tienen que apoyar a todo el mundo. Apóyenle al que le gusta. Nada más vayan con este entendimiento que pues sí, hay esta circunstancia del formato de las convenciones. Sí es un poquito pesado para ambos lados. Entonces tienes que hacer como esta adecuación. Tienes que hacer algo como para que te puedan comprar, pero nunca la sabes, porque también me ha pasado también. A veces trabajo alguna pieza que pienso que va a ser como que la que se va a vender y no, acaba vendiéndose alguna que ni siquiera le dediqué tanto tiempo. Entonces, nada más dejarte fluir, más bien es armar bien y, pues, estar preparado, también hasta para las circunstancias de la misma convención. Y qué bueno que lo mencionas de esta forma, porque sí es importante sensibilizar al público. Diste un detalle bien fino que es, un buen trabajo le tienes que dedicar tiempo. Y qué bueno que seas tan honesto en esta parte de que si alguien llega a pedirte algún trabajo de manera presencial, si nos están escuchando, pues que te den ese tiempo que le puede dar ese valor agregado y esa pues, no sé cómo plasmar la idea, pero hacer un diseño perfecto, pues sí implica hacerlo con su tiempo adecuado y eso, pues, les va a dejar una mejor calidad en cuanto al precio que van a estar pagando, ¿no? Eso es lo que buscamos también, que todos se sensibilicen. Muchas veces sí, pensamos que tú como ilustrador eres el especialista así de: "Sí, me tomo 5 minutos y mira, ahí está", y es perfecto, y la realidad es que no, ¿verdad? Y a veces dependes hasta del momento en el que estés. Hay veces que y vamos a la misma, ni siquiera sabe la gente que está en la convención lo que está pasando o la situación, emocional, personal, lo que sea. Y te das cuenta, por eso ves que sí me saca un poco de onda cuando llega la gente que dice: "Maestro, maestro", y no, o sea, pero bueno, con el primero, maestro, máster, nada más He-Man, ese es uno. La otra, maestro, si te di clases o estuvimos en un taller, órale, va, maestro, pero no le den a cualquiera el término de máster, o sea, maestro, no todos nos lo merecemos. Y no estoy diciendo por algo malo, sino por esta circunstancia de que ustedes a veces nosotros ponemos a la cuenta en un altarzote y tenemos, pues, colocamos unas expectativas tan grandes que voy con la confianza igual. Si yo te quedo mal, muchas veces no creo que sea tanto de mí, sino más bien de tu idea que tenías tú de lo que era yo. Entonces, por eso trato de ser lo más franco, trato de serlo obviamente, eso sí, sí soy empático. Hay ciertas cosas que no tolero, pero por cosas que he aprendido. Pero, lo que hago la réplica me refiero es, yo te voy a tratar como me gustaría que me tratara. Y con esa me quito de problemas. Pero esta cuestión cuando, pues, velo ahorita, también parte de la que está pasando ahorita en las convenciones, es que o a los artistas de doblaje, no porque esté mal, o a los actores, todo eso, es porque los hemos puesto como inalcanzables, cuando no sabes si tuvieron para comer, o no sabes, estuvieron quejando porque les costó, mucho un platillo, porque no lo pudieron pagar, o porque sintieron que los robaban. Entonces, esta cuestión como de no vayan las comisiones, vamos a disfrutarlas. Pero también que entiendan que sí es como esta cuestión de apóyenos.
pero a veces se puede, a veces no. Entonces también estoy relajado. Si tú llegas a mi mesa, no voy con esta cuestión de que me tiene que comprar. No, no. Más bien me apura si hay alguna cosa en la que podamos hacer un clic, que hagamos una plática, entonces, ¿entiendes? Como que más, como que hacer los embones y Y claro, y se trata, pues, no solamente de hacer la conexión, como tú dices, ¿no? Del trabajo en cuanto a compra. Como el arte, tal cual, llegas y ves un cuadro en la galería, lo mismo es aquí, pero en una mesa, es un ilustrador, ve y conoce su trabajo, conoce más de él. Este tipo de eventos te da esa facilidad de platicar, de conocerlo, de profundizar un poco con él sobre como persona, y esa es la facilidad que nos da ahora esta convención también, teniendo ilustradores como tú. Cuéntanos, ya para cerrar un poquito, ¿tienes algún proyecto en puerta que te emocione y que nos puedas adelantar? tenemos un chorro, un chorro. A ver por dónde empiezo. Bueno, sin querer me va a tocar algunos donde voy a describirte qué voy a estar haciendo, pero no puedo decirte qué. Sí, 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 claro. A ver, me voy a ir desde lo general a lo particular. Recordatorios. Estoy empezando a hacer, un tarot de lucha. De hecho, ya lo tenemos las primeras, los arcanos mayores. Leo el tarot, en su momento me ayudó, bla, 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 ya después será para otra plática. Entonces, el estimado Edgar Tavitas, colorista de Monterrey, ahora sí estamos haciendo este equipo. Entonces, nada más estamos viendo dónde salga la primera versión o cómo hacerle para esta cuestión de moverlo en las convenciones. Proyecto uno. Proyecto 2. Hace tiempo hicimos bueno, Estruendo hizo en su momento Estruendo grafitero, un luchador y diseñador, hizo esta cuestión de lo que a nadie se nos había ocurrido. Bueno, hay por ahí una imagen ahí, pero lo voy a dejar, que tenían como 10 años antes, pero bueno, se le ocurrió poner a la Virgen de Guadalupe, con máscara, y la empezó a poner por todas las calles. De hecho, aquí la tengo, casi la tengo. Uy, entonces, de tono, que la verdad es que me gustó mucho. Entonces ya te imaginas oye, y ya estoy platicando, ya me contó también parte del show y me dio permiso a hacer mi propia versión. Yo hice mi propia versión. Ah, ¿qué tal? Se ve muy bien. Entonces, ya en las pláticas, pues resultó que dijo el amigo, o bueno, le pedí el permiso, pues vamos a ver qué más se derivan. Entonces, tenemos más de 45 artistas de gráficos que ya tienen su propia versión. En su momento teníamos ya un escaparate donde íbamos a sacar la exposición. ¿Qué es eso? Vamos a sacar una exposición de Virgencitas Buchonas. Por ahí una circunstancia, más bien, ni siquiera le voy a dar crédito de importancia. Tuvimos una plática con alguien, pasó algo, no me interesa más lo que no pasó. Pero sí nos dañó en esta cuestión de los tiempos. Entonces se postergó esta exposición. Lo padre, ahorita tenemos ya 3 lugares, 3 escaparates. Entonces, tengo ahí por ahí. Quiero ir a la Arena Querétaro también para proponer ese proyecto. Pero bueno, entonces, antes de la convención, unos días previos, tengo unas pláticas por ahí con unos buenos amigos. Si me dan la venia, ya les cuento exactamente cómo vendrá la exposición, todo el show, porque ya tenemos todo armado. Pero bueno, esa es una. Luego, estoy haciendo un cómic de horror. No puedo decir ahorita de qué, pero va a también darme cierto escaparate de nuevo porque es una, ¿cómo puedo decir? Es un icono de horror. Entonces, cuando llegue en su momento, sí sé que de hecho, está antes de que nos viéramos, estaba trabajando ahorita en las portadas. Esa es una. Sale ya por fin Mortal, el cómic, por medio de Chido Comics en inglés. Eh, entonces, lo padre es como el escaparate de buenos amigos que estamos trabajando. Y hice una versión hace como un año, la versión mexicana de Mortal, un cómic chiquito que se estuvo vendiendo 50 copias. Entonces, ahora esperemos que con Chido Comics, más bien ahí, sí que nos apoyen. Y ahí voy a hacer una notita bien importante. Claro, claro. Necesitamos que nos apoyen mucho con este proyecto, pero ni siquiera, bueno, queremos escalar y queremos obtener riqueza. Sí, sí lo deseamos. Pero ahorita, por lo menos de bote pronto, tenemos un número de cómics que se tienen que vender, nada más para recuperar lo que le hemos puesto. Entonces, ahí va por ejemplo la cuestión.
yo no estoy cobrando por las páginas que estoy haciendo del cómic. Estamos invirtiendo dinero y estamos invirtiendo esfuerzo, tanto Iván Plaza como tu servidor. Entonces, sí es bien importante que ese número, y voy, ni siquiera voy a decir el número de números que necesitamos vender. Lo que me interesa es que la gente se interese, que nos dé la oportunidad, porque también voy. Sí me siento muy orgulloso que este cómic es de lucha, habla de lucha. Tengo yo ya armado el paquete de los próximos 7, 8 años de trabajo con Mortal. Es un personaje que me gusta mucho y te puedo poner así como cositas que sí puedo ya hablar. Tengo portadas del maestro Pegaso, de Mortal, tengo portada del maestro Gayur, tengo portada del maestro Aviña, tengo portada del buen Pete Quintero, el buen René Córdoba ya me dijo que también está ahí apoyando varios valores nuevos de los que ahorita están haciendo cosas de lucha libre ahorita actuales, se van a unir al proyecto. Entonces, todo depende, más bien ahora sí, que salga el número 2, que salga el número 3, depende de pues qué también nos vaya. Entonces, confío mucho en el proyecto, está muy bien armado y pues la verdad, la voy a poner así, unas cosas va a sonar, es que no quiero sonar de como los criterios de calidad tienen que ser mejores de lo que está pasando en Estados Unidos. Entonces, por eso la importancia del cómic. Entonces, bueno, esa es la versión americana. También tengo una versión mexicana. Voy a hacer el capítulo 2. Entonces, es la misma. Estoy haciendo un armado como diferente, pero nos va a ayudar para generar ciertas cosas para después en su momento. Entonces, tengo una versión, vamos a tener la versión gringa y la versión mexicana. Nos va a ayudar para varias cosas. Es el mismo plato. ¿Y qué más? Tengo exposiciones, vienen exposiciones de lucha libre con mis buenos amigos. Vienen lo de los talleres de lo de la mole. Por ahí hay un proyecto también que estoy haciendo es un cómic que habla sobre la inteligencia artificial, pero no está hecho con inteligencia artificial. De Querétaro con un buen amigo, con Rodolfo. ¿Qué otra cosa? Pues estoy haciendo portadas y por ahí hay algunas cositas que ya con este movimiento, pues de hecho, nos tocó acercarnos a varios luchadores. Por azar el destino, como que las estrellas, como que no se han puesto. Pues también son las razones por las que está saliendo Mortal. Entendimos, o yo entendí desde hace mucho tiempo que es bien difícil trabajar a veces con el luchador. Entonces, pues, para que no me ponga problemas mi luchador, pues mejor que sea mi luchador. Entonces, pero ahí seguimos. Por ahí hay unos proyectos que si se llegan a armar, también va a ser otro golpe de lucha. Y la ironía, yo a veces pensaba que la lucha era como que demasiado cerradita en la cuestión de los temas. No, cuando menos entiendes, se abre tanto el escaparate que hay de todo. Estaba haciendo, y también tengo que retomar eso. Estaba haciendo unos stickers y unos diseños de tacos contra luchadores. Entonces, mi interés es como ampliar esa circunstancia. Ahorita estoy haciendo zombies con luchadores, ver de qué manera salgan más cosas, y voy. No estoy descubriendo el hilo negro. Lo único que estoy haciendo es, hay algo que vi que me gustó, quiero ver cómo yo hago mi propia versión. Entonces, es como esa es la mecánica, ¿verdad? Perfecto. Para quienes quieren seguir y van iniciando también en esos pasos a la ilustración enfocado hacia la lucha libre, ¿qué consejo les daría? Ay, va a sonar, si tenemos tiempo. Va, Sí, primero, claro. este, no pensé que iba a dar esto. Bueno, te voy a repetir mismas cosas que me han dicho con el tiempo. Primera, si tienes las ganas de convertirte en un dibujante, lo que cualquier rama, pero bueno, de ilustrador, dibujante, sí lo que tienes que entender es poner mucha atención a lo que está a tu plan. Sí necesito que te concentres en un plan en específico. Me refiero a metas chiquitas. Esto no es de que en 5 años no, no. Meta un mes, meta 2, meta 3 meses y de poquito a poquito tú empieces a ver también cómo va creciendo tu trabajo o la exposición. Lo bueno de ahora es de que estos medios de internet hicieron que todo fuera accesible. Nada más depende que rompas la campana para que te hagas viral y es cuando va a venir todo. Pero, pues, a veces va a pasar muy rápido, pero a veces no va a pasar. Entonces, primera, paciencia, que no seas duro contigo mismo, que entiendas que a veces sí hay un proceso, que esta cuestión millennial que está ahorita de todo dámelo digerido, a veces no se puede, y sobre todo con cositas como ese dibujo. Y también ahí sí voy.
que creo que te resuelve también parte de algo que quería decir antes con una de las preguntas previas. Acércate con la gente, pregunta, haz tu networking, no te quedes con dudas, pero también no le tengas expectativas a quien te tiene que contestar. Me refiero, si porque un dibujante te trató mal esa vez, porque sea una mala persona, o porque no tenía ganas de contestarte, o porque realmente tenía un día muy difícil, relájate. Es nada más uno de todas las personas con las que puedes llegar y platicar y ver. Entonces, no te me amargues y no te me quedes con esta cuestión de es que no valgo. Y no, relájate. Tal vez no vales para esa persona, pero sí para 3 o 4 personas más. Entonces, más bien encuentra tu mundito, encuentra tu gente. A mí me tocó estar escalando solo en este showcito, pero si a la hora lo resulta que tiene o que tu novia te esté apoyando, o que tu esposa te esté apoyando, que vaya a este circuito de que tu familia también te esté apoyando, tienes que también como que agradecer y empezar a enfocarte. No te rindas, no puedes creerte que porque la gente te dijo que no valga tu trabajo, y a veces sí pasa, pero, no te lo tomes a pecho. Más bien, si realmente hizo mella, tienes nada más que checar por qué hizo mella, pero tratar de resolverlo. No te quedes con: "Ya no vuelvo a tocar un lápiz en mi vida porque una persona me frustró". Si estuviéramos frustrados por eso, no nos dedicaríamos a lo que nos gusta. Entonces, sería como lo básico. Que te quieras mucho y ahí voy, cuídate mucho con la salud, cuídate mucho con tus horarios, que es ahorita la nueva, lo que estamos platicando, la nueva lección de vida. Y vas aprendiendo, vas aprendiendo. Yo me tocó generacionalmente, yo pensaba que el mundo no cambia. No, no, no. Ahorita con las estructuras de cómo está todo, entendimos que un día te puede pasar una cosa y al día siguiente es diferente. Entonces, ya no hay reglas. Más bien esta cuestión de que tú también sí tengas bien claro para dónde vas y voy. Ten tu plan B, tu plan C, tu plan D, tu plan F. Pero al mismo tiempo te puedo decir si a la hora te quieres arrancar arráncate. No, la cuestión es que hagas algo. Porque a veces también sí me molesta esta cuestión de que es que no veo que avanza mi trabajo. Ah, pues estás dibujando. No, pero pienso en dibujar. Ah, no, pues así, pues cómo. Entonces, más bien, esperancia y sí una disciplina. Sí debe haber una disciplina. Y eso, y Jesús es completamente, yo creo que parte del mensaje que necesitan escuchar para que, pues, así se vayan introduciendo en este mundo. Finalmente, y ya a manera de cierre, mi buen Jesús, ¿dónde te pueden encontrar y seguir tu trabajo en redes sociales? Si nos puedes, decir algunas, por favor. estoy en casi todas las redes, en Instagram, en Twitter, estoy como Portaveritas. Ahí sí no sean malos, échenme chismecito, contáctenme, ahí sí algo puedo hacer comisiones, puedo hacer cartel, en Facebook estoy como Portaveritas Art, y pues ahí estamos, vienen proyectos bonitos de lucha, y ahorita estoy rápido, rápido, estoy haciendo un trabajo para el Mesías, y pues ahí sí. Perfecto, Jesús. Pues muchas gracias nuevamente por estar como invitado en este podcast. Portaveritas, Jesús Antonio Hernández, arquitecto e ilustrador de cómics. ¿Algún mensaje final que quieras dar, mi querido Jesús? Ay, nada más, pues, que, igual como siempre platico, no sean tan duros consigo mismos, este, pásensela chiditos, ¿va? Sin duda. Pues muchas gracias nuevamente, Portaveritas, como invitado. Y con esto damos cierre a este episodio de Poker Rick, el podcast donde desenmascaramos nuevamente el talento mexicano, hoy con un ilustrador y arquitecto de cómics. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Jesús. Y bueno, pues aquí estamos en contacto. Nos vemos en La Mole, que ya está a la vuelta de la esquina. Ahí nos vemos. Muy bien, pues vámonos. Nos vamos de este lado. Gracias por todo. Cuídense. Cuídense, recuerden compartir.